Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a las radios Platinum FM y Radio Quito AM, Noticiero Líder en la radio. Este jueves damos la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. Lo hemos invitado para hacer un análisis al cierre de este 2019, año complejo, difícil, pero hay que reconocerlo, en medio de los cuestionamientos como el caso Arroz Verde, Sobornos 2012-2016, en donde hubo presuntas irregularidades, incluso en el CNE, a través del proceso de aportes en la campaña. Sin embargo, hay que reconocer que la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código de la Democracia, más de 160 artículos que permiten de alguna manera mejorar los controles. Una de las inquietudes ciudadanas es que existan claridad, transparencia en los procesos electorales y por otro garantías en el sistema de datos, en el sistema informático, y que no vuelvan esos apagones nefastos que en América Latina se han dado, el caso del Ecuador, el caso de Bolivia hace poco. ¿Cómo dar garantías y cómo cerramos este año? Señora presidenta del CNE, Diana Tamain, muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, esto es un desafío enorme para el Consejo Nacional Electoral y hemos tomado la decisión política, y yo digo valiente, porque si bien aquí el peor enemigo para provocar estos cambios es el tiempo. Cuando asumimos en noviembre de 2018, tuvimos que ya ejecutar nada más las elecciones y no tuvimos absolutamente nada que hacer. Después de 10 años, hemos tomado la decisión política de llevar este cambio, esta transformación, esta reingeniería al sistema informático, y también con la buena noticia de tener un código de la democracia que nos da el marco legal para poder proceder. Entonces, para nosotros esta es una oportunidad. Ya estamos trabajando sobre este cambio informático. Hemos dado buenas noticias al país con el apoyo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, con su brazo técnico, académico, que es CAPEL, apoyará al Ecuador durante todo el 2020 con asistencia técnica para hacer esta transformación, para ir a esta reingeniería que necesita el Consejo Nacional Electoral, todo lo que tiene que ver en el sistema de escrutinios, en la verificación de firmas, en lo que significa padrón electoral, entre los temas más importantes. El primer tema, reformas al Código de la Democracia. Esto tendrá que ser reglamentado y aquí viene ya la tarea del CNE. ¿Cómo lo van a hacer? A fin de que lo que dice la ley, lo que dicen las reformas, se puedan aplicar. También es otro desafío enorme, puesto que el Código de la Democracia no tiene una reglamentación única, sino varias reglamentaciones de acuerdo a los temas. Ahora voy a decir ya al aire, ya lo hemos pensado y discutido con el equipo de trabajo de presidencia y algunos consejeros, de que para elaborar la reglamentación y adecuar a las reformas del Código de Democracia, hacemos público la invitación al Colegio de Abogados de Pichincha, a la Universidad Central. Lo estoy diciendo no de forma oficial, pero ya públicamente haremos llegar esta invitación para que nos apoyen durante el 2020 en la construcción de esta reglamentación que necesita ser trabajada con las organizaciones políticas, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales y todos los sujetos políticos que quieran apoyar este proceso, que es fundamental para llegar con reglas claras a las elecciones del 2021. Una de las reformas, entre tantas, en el Código de la Democracia es que el gasto, el Fondo Partidario Permanente, se destine a la generación de nuevos liderazgos, de cambios en las organizaciones. ¿Cómo van a implementar ustedes en el CNE a fin de que esos recursos de ustedes, de los ecuatorianos a través del Estado, sirvan para cambios en las organizaciones políticas, para la generación de nuevos liderazgos? Sí, y más aún ahora que el nuevo Código de la Democracia, a no ser que el presidente de la República se pronuncie de distinta manera, la forma de votación que es en plancha ahora significa que la gente tendrá que votar con una identidad ideológica, por un principio, por compartir las propuestas de un partido político. Y eso le significa grandes esfuerzos al movimiento partido político en la formación de cuadros para que consten en la lista de candidatos, para convencer al electorado por qué lista tiene
tienen que votar, y por eso es que también la ley contempla exactamente eso, que la mayor parte de los recursos, son un 70%, se ubique en la capacitación, en la formación y en de cuadros de líderes que posiblemente podrán ser candidatos a futuro. Eso también tendrá el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral a través del Instituto de la Democracia, que es principalmente esa función que tiene de investigar y también trabajar en el proceso de formación política a la sociedad civil y a las organizaciones políticas. Con estas reformas, ¿cómo lograr mayor transparencia y que no se repitan nunca más casos como el arroz verde en el correísmo, hoy judicializado como el caso Sobornos 2012-2016? Sí, bueno, primero tenemos que tener la claridad que los escándalos de corrupción se dan sobre el origen de los fondos que habría tenido la organización política o el gobierno o un grupo de gente que estuvo en el gobierno, que pudo haber derivado en el financiamiento de campañas. Hay que un poco tener claridad de aquello, porque caso Sobornos no tiene que ver con lo electoral solamente, sino estarían involucrados otras cosas también. En todo caso, lo que corresponde a la parte electoral, nosotros hemos levantado los informes y es obvio que las declaraciones y los aportes que se hacen respetando las normas administrativas. Son muy pocos los casos en los que se ha excedido el monto de financiamiento de campaña que tienen cada candidato. Las facturas se presentaron como corresponde. Lo que sí hemos hecho hallazgos es de que algunos aportantes no declaran, porque tampoco tienen la obligación, ahora con la reforma de la ley sí lo van a hacer, de dónde vienen los fondos que aportaron a la campaña o al partido político, claro, sin tener ingresos suficientes o sin haber declarado impuestos. Claro, la reforma señala esto de que a futuro, sin embargo, sí le corresponde al CNE, por ejemplo, el que un trabajador que gana 394 haya aportado 5,000, 10,000 dólares, impresentable. Eso debía haber controlado el CNE. Correcto, levantar las alertas y inmediatamente poner en conocimiento a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, para que siga la ruta del dinero, como se dice, como conocemos en la ciudadanía, e identificar de dónde salieron esos fondos. Ahora nosotros, el día de mañana, en la sesión de pleno, también aprobaremos ya el informe de los hallazgos que nosotros tuvimos, de la revisión que hicimos a las cuentas de campaña, que nos ha tomado mucho tiempo porque no es un volumen muy fácil, y lo que se tendrá que entregar tanto a la Contraloría como a la Fiscalía para que dentro de sus competencias actúen y puedan dar claridad y transparencia al manejo de fondos de campaña en el caso de sobornos. Ese informe final, entendemos que, señora presidenta del CNE, ¿se puede garantizar plena transparencia tanto en el proceso cuanto en la entrega de los datos finales en las elecciones del 2021? Así es, nos da muchas otras herramientas que antes la ley no nos permitía, como por ejemplo declarar la licitud de los fondos de los aportantes cuando los aportes son significativos, tener claridad que la ciudadanía conozca en tiempo real quiénes están financiando una campaña de una determinada candidatura, y eso es bueno, y en qué montos, y además la bancarización da esa posibilidad de seguir la ruta del dinero y levantar de forma más temprana esas alertas que podrían derivar en algún delito que esté tipificado en el Código Integral Penal, y para nosotros también el control ser más exhaustivo para poder nosotros juzgar las infracciones electorales. El Consejo Nacional Electoral, la función electoral, juzga y sanciona infracciones electorales, mientras que los delitos tienen que ser juzgados por la Fiscalía. Ahora, siendo importante estas reformas, estos avances, este trabajo que usted ha señalado, sin embargo, desde afuera, déjeme decirle, señor presidente del CNE, una crítica constructiva que se ve cuando uno sigue en streaming las sesiones, ve mucha confrontación, ve una división de 3-2 casi muy marcado en el CNE. ¿Cómo lograr armonizar eso a fin de evitar que esa imagen se proyecte al país y que no genera confianza? Sí, realmente eso nosotros no podemos negar, esta situación se ha venido dando. Creo que todos los consejeros debemos pensar en mirar en los objetivos nacionales, en el interés de profundizar la democracia y no en situaciones eminentemente personales. Sí es lamentable que, por ejemplo, cuando se hacen propuestas no haya la decisión política simplemente por no tener la coincidencia cuando el objetivo es primordial. Por ejemplo, ya vamos 2 sesiones
ocasiones en el que el informe jurídico y los derechos que le asiste, por ejemplo, al movimiento Creo para recibir el fondo partidario, simplemente no tienen la voluntad de votar a favor y dejan sin quórum cuando corresponde votar a favor. Entonces, estas cosas, estos incidentes que se producen, no le hacen bien a la institucionalidad y el pueblo tiene que seguir de cerca de forma objetiva qué es lo que pasa y cuáles son los intereses que hay detrás de aquello. Lo mismo sucedió con este informe de Arroz Verde de sobornos que nosotros hicimos. La propuesta salió del consejero Cabrera para que se devuelva y se mejore. Se sometió a votación, pero lamentablemente los dos consejeros que se identifican como de minoría votaron en contra, que pretendían que se apruebe acaso Pero un ellos informe que habían está... cuestionado previamente Todos el cuestionamos. contenido. Así es, todos Un cuestionamos. informe cuestionado que se quería aprobar. No, eso es mentira, eso es totalmente Eso falso. lo ha dicho Luis Verde Soto. Miente, el consejero miente, lamentablemente miente, porque si seguimos la sesión, en cuanto se instaló la sesión, el consejero Cabrera mocionó devolver porque tenía inquietudes. De igual manera, la consejera Cero y mi persona también sometimos a votación y se votaron en contra que sea devuelto porque todos coincidíamos que el informe estaba incompleto. Entonces, esas son las cosas que le hacen daño al país y ellos votaron en contra de devolver el informe. Entonces, lo que la pregunta es, ¿acaso pretendían que un informe que no estábamos de acuerdo sea aprobado? Entonces, esas son las cosas que le hacen daño. No Todos aprobar. dijimos que no. Ahora, hay otro tema. El caso del señor Luis Loyo, que ha tenido 34 procesos, que en julio el consejero Luis Verde Soto denuncia en julio, y él se mantiene en el cargo, un alto cargo en el CNE, y que ahora está preso por el caso Emperador, el caso del cura Tuárez, simplemente por presuntas irregularidades. ¿Por qué se le mantuvo en ese cargo? ¿Es verdad que la señora Estela Cero, identificada con el correísmo, fue la que presionó para que se lo nombre? A ver, en la Consejo Nacional Electoral nadie presiona, todos los consejeros siempre sugieren nombres de profesionales. ¿Recomendó ese nombre? Sí, es cierto, eso nosotros no lo vamos a negar, es conocido. Sin embargo, es importante decir, de las actuaciones y responsabilidades y de los presuntos delitos que puede cometer una persona no se puede imputar a terceras personas. Sería lamentable, y eso es lamentable, digo, porque tratan de darle un giro eminentemente político y decir la presidenta tiene responsabilidad. Eso no podemos decir mientras no termine la investigación e identifiquemos cuáles fueron los delitos cometidos por el señor Loyo. Por eso, porque él estaba acusado de presunta estafa, de adulteración de documentos públicos, un señor que está queriendo garantizar el tema de firmas y eso, ¿no era ya para sospechar por lo menos? A ver, ahora nosotros hemos puesto en la Fiscalía todas las actividades de él para que se investigue si hubo alguna irregularidad dentro del Consejo Nacional Electoral. E insisto, no podemos salpicar actividades o cometimiento de delitos a terceras personas como lo pretenden hacer a la presidenta, porque sería igual de lamentable pensar que familiares cercanos del vicepresidente, que también están detenidos en esa misma red, decir que por eso el vicepresidente Enrique Pita del Consejo Nacional Electoral también es parte de la banda. Entonces, malos antecedentes. Sí, 24 juicios. Pero no pueden imputar eso a la presidenta. Entonces, eso es lo que estamos queriendo dar un giro político, y si es así, no podemos permitir empañar la trayectoria limpia, tanto de la que yo hasta ahora conozco del vicepresidente Enrique Pita, como la mía que ha sido pública. Que cada quien responda por los delitos. Un buen sedazo, un buen tamiz para las recomendaciones que hagan para cargos. Definitivamente, estamos tomando decisiones por aquello y como siempre ha sido. Bien, queremos agradecer este diálogo en el noticiero El Comercio TV de Televicentro, la presidenta del CNE, Diana Tamain. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, continuamos esta entrevista. Un feliz jueves, muy buen día.